Bueno, los orígenes de la Ciudad de México son muy, muy remotos. Se nos dice que México Tenochtitlan fue fundado en 1325. Sin embargo, los últimos de las 7 pueblos náhuatl que llegaron a estas tierras, los últimos en llegar, los que venían de Aztlán, fueron los mexicas. Entonces, cuando ellos llegaron a estas tierras, pues ya estaba establecido muchísimos pueblos, Texcoco, Xochimilco, Iztapalapa, en fin, gran parte de lo que hoy es la Ciudad de México se fundó mucho antes. Por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, hace 2000 años, ya existía una aldea aquí en San Miguel Amantla, tiene 2000 años de antigüedad, y también, por ejemplo, en Culhuacán también existía una aldea que fueron herederas cuando cayó Teotihuacán. Aquí en Azcapotzalco y en Culhuacán fue que se empezó a desarrollar eh, la sociedad. Entonces, la fundación de nuestra Ciudad de México pues tiene muchos siglos. Aquí han existido 60 altepets. Si ustedes viajan por la Ciudad de México van a ver que hay mucha diferencia, incluso de clima. Aquí en la Cuenca de México hay 5 climas diferentes. El que ande de un lado para otro de la ciudad se puede dar cuenta. Del lado oriente, por la Venustiano Carranza, es semidesértico. Aquí en Azcapotzalco es semihúmedo. En Xochimilco es tierra caliente. En la Magdalena Contreras es boscoso. Entonces aquí hay una gran diversidad de climas y había 60 altepets. La mayoría todavía conservan su nombre náhuatl. Antes de la llegada de los mexicas, pues quien dominaba era la gente de Azcapotzalco, los tepanecas. Y los tepanecas pues fundaron Coyoacán, Tlalpan, Coajimalpa, Tacuba, en fin, todo lo que es el poniente de los lagos era ya de poblados tepanecas. Cuando llegan aquí los mexicas, eh, bueno, anduvieron por varios lados y buscaron ya asentarse en México Tenochtitlan, que era tierra tepaneca de Azcapotzalco. Entonces, bueno, van con el papá de Tezosomoc. Tezosomoc fue un gran gobernante aquí en Azcapotzalco y le piden permiso de asentarse. Pues le dan permiso porque era una islita pequeña, rocosa, llena de serpientes. Entonces no pensaron que fueran a hacer nada en ese pequeño espacio y a Colnáhuac les dio permiso de asentarse. Sin embargo, los mexicas fueron muy, muy industriosos y le copiaron una técnica a los de Xochimilco, que es la técnica de las chinampas. Las chinampas pues clavaban 4 estacas, las rodeaban con mecate, les echaban rocas, bueno, en el lago, dentro del lago, les echaban rocas, luego piedras, luego tierra, y entonces así iban extendiendo las zonas de cultivo en el lago, tenían agua todo el tiempo, y las chinampas pues permitieron una producción muy, muy importante y el abasto pues de miles de gentes. Cuando llega a la invasión española, había de 200 a 300 mil pesos aquí en México Tenochtitlan. En Tenochtitlan, bueno, se conjuntó toda la gran herencia de anteriores civilizaciones, la maya, la tolteca, fue el punto en el que se conjuntan todos los conocimientos. En aquella época había un gran intercambio en todo el Anáhuac, que bueno, así nos llamábamos. Anáhuac viene de Atl, que es agua, Nahui 4, Ac, lugar, o sea, lugar rodeado de agua por los 4 costados. Y pues llegaba desde el norte de lo que hoy es México hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir hasta donde llega el Anáhuac. Y aquí en el Anáhuac había un sistema en el que había cientos de pueblos, no existía una nación. Desde luego que México surge hasta el siglo XVIII. No existía una nación, existían centenares de pueblos originarios o naciones originarias y de diferentes idiomas. Y tenían un sistema de vida muy diferente al europeo porque no existía la propiedad privada, no existía el mercantilismo,
el comercio era por trueque. Desde luego que nunca existieron aquí imperios, señoríos, emperadores, príncipes, pues todo eso es lo que había en Europa. Aquí lo que hacían los pueblos, pues para defenderse y progresar, era formar alianzas. Entonces siempre hubo diferentes alianzas de pueblos que formaban federaciones y confederaciones. Y un sistema que se empleó es el de hacer triples alianzas. Cuando llega la invasión española, aquí no había un imperio, había una triple alianza de México, Tacuba y Texcoco. Esta triple alianza surge después de la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Esta alianza de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán se rompe cuando por ahí de 1428 había muerto Tezosomoc, que fue un gran gobernante, dejó a su hijo Tillatzin como gobernante aquí de Azcapotzalco, pero un hermano de él llamado Maxtla, que era de Tlalpan y que era bien gandaya, se vino a Azcapotzalco, mató a su hermano y se impuso como tlatoani, y además empezó a perseguir a Nezahualcóyotl para matarlo. El tlatoani de México Tenochtitlan era Chimalpopoca, pues agarra a Maxtla, lo detienen, lo encierran en una jaula y lo matan. Y en estas condiciones obliga a que se unieran los mexicas, Ixcoatl, que fue el que sucedió a Chimalpopoca, con Nezahualcóyotl. A Nezahualcóyotl lo querían matar, ya habían matado a su papá, y se había ido a refugiar a Tenochtitlan. Entonces se da esta alianza entre Texcoco, México, y el tío de Maxtla, Totoquihuatzin, que era el tlatoani de Tacuba, era tepaneca, pero como que no le gustó lo que estaba haciendo su sobrino, y entonces se integró en esta alianza, y así termina la alianza de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán, que a su vez había sustituido a la de Azcapotzalco, Coatlicuan y Xaltocan, que a su vez había sustituido a la de Culhuacán, Tenayuca y Xaltocan. Entonces aquí no había imperios, había pueblos que se aliaban, y los pueblos más poderosos aliados pues lograban la hegemonía, pero por ejemplo cuando los mexicas vencían otro pueblo, o el otro pueblo voluntariamente se adhería a la confederación. La confederación tenía estas 3 cabeceras y estaba integrada por alrededor de 30 pueblos. Cuando se unían a la confederación, no les imponían gobierno, no les imponían sistema económico, no les imponían lengua, no les imponían religión. Por ejemplo, España llega aquí, nos impuso el idioma español, el gobierno de los españoles, la cultura española, la economía que le convenía a España, que era la producción de minas y de caña de azúcar. Eso era un imperio. Aquí no había, aquí lo que hacían era unirse y ayudarse. Lo que sí hacían era que cada pueblo pagaba un tributo. Pero esto es lógico porque era como una red, entonces, y esta red pues necesitaba un mantenimiento, ¿no? Necesitaba tener recursos, y cada pueblo aportaba un tributo a esta red. Cuando después llega la invasión española, pues los tributos fueron 15 veces mayores que los que cobraba la Triple Alianza. Y además había un sistema de guerra, ya cuando no se entendían, muy diferente al europeo. El europeo llegaba por sorpresa en la noche y atacaba y mataba y no avisaba. En cambio aquí, cuando entraban en pláticas que podían terminar o no en una batalla, primero se entrevistaban 3 veces, cada mes. Los meses eran de 20 días, tenían un calendario de 18 meses de 20 días. Entonces llegaban, platicaban, si no se ponían de acuerdo, regresaban al mes, si no se ponían de acuerdo, regresaban. Si no había acuerdo, entonces iba a haber una batalla al mes en un lugar predeterminado, de día, no atacaban población civil. Además, no se mataban,
se hacían prisioneros, pero no se mataban. Por ejemplo, Hernán Cortés lo agarraron 5 veces. Y como no mataban, pues llegaban a rescatarlo y seguía adelante Hernán Cortés por las costumbres que aquí tenían de la guerra. Y no atacaban por la noche ni atacaban a la población civil. Entonces era otra cultura muy diferente, donde además había un gran respeto por la palabra. Lo que la gente pensaba lo decía y lo que decía eso hacía. Entonces cuando dos pueblos se encontraban y hablaban, pues no firmaban un contrato, con la palabra ya estaba todo establecido. A diferencia de los españoles, que llegaban hablando bien bonito y que cómo te quiero, y nada más te volteabas, te daban una puñalada por la espalda. Entonces, bueno, este era el sistema que prevalecía aquí. Y en toda el Anáhuac, por ejemplo, hubo la Triple Alianza entre Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Por ejemplo, Tlaxcala estaba aliado a Huejotzingo y a Cholula. Lo que llaman el Imperio Azteca, el Imperio Tolteca, que como dije no había imperios, más bien era la alianza de Tula, Otompan y Culhuacán, y así es como estaban organizados. Cuando invaden los españoles, tenían dos leyes. Una era la ley de la guerra justa. Esta ley decía que no podían invadir otro territorio, no estaba justificado, a menos de que hubiera una tiranía. Entonces, para obedecer esta ley, todos los invasores españoles escribían que aquí había un despotismo, una tiranía, etc. Que es lo que la historia oficial sigue repitiendo hasta ahorita, ¿no? Que Moctezuma era un tirano, un déspota, y que todos se rebelaron contra los mexicas. Por ejemplo, hay corrientes hispanistas pues, que han prevalecido con los años y bueno, cada vez van cambiando de versión. La última versión que dieron a conocer, incluso con apoyo oficial, en 2021, es que pues, aquí no hubo conquista, fue una rebelión de todos los pueblos contra los déspotas mexicas, ¿no? Y que no hubo conquista, que fueron los propios indígenas. Entonces, bueno, están distorsionando las cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el sistema aquí para prevalecer era el de aliarte con otros pueblos. Y una vez que triunfaban, entonces, por ejemplo, en el caso de la Triple Alianza, se repartían equitativamente. Cada uno de los tres era cabecera de una decena de pueblos. Había una especialidad de cada uno de los tres. Tenochtitlan era el que se especializaba en la diplomacia, en la guerra. Texcoco en las obras públicas, en la legislación. Tacuba en las obras de arte. Aquí se desarrolló mucho y en Azcapotzalco también la orfebrería, la platería. Entonces, bueno, los aliados cuando prevalecían, pues equitativamente se repartían las funciones, pero no había una imposición del uno sobre el otro. Entonces, cuando llegan los españoles, desde luego había rencillas, había distanciamiento, en este caso con los de Tlaxcala, que no pertenecían a esta confederación. Entonces, cuando llegan los españoles, pues se les hizo natural pues tener otros aliados y aliarse a los huejotzincas, a los cholultecas, para derrotar a la Triple Alianza. Era la forma de vida aquí en esta tierra. Nunca se imaginaron que triunfando los españoles iban a traicionarlos a todos y iban a imponer su gobierno, su lengua. El rey era dueño del suelo y del subsuelo. Había un señor a 9,000 kilómetros que era dueño de todo y que además pues determinaban qué hacer con la vida de las gentes. Bueno, sin contar que hubo sistemáticas violaciones masivas de mujeres, esclavizaron a la gente al grado de errarlas. Recién llegados los invasores, el que empezó fue Hernán Cortés en Tepeaca, después de la derrota que tuvo aquí en la noche victoriosa para nosotros, noche triste para los españoles, pues empezó esta costumbre de esclavizar a la gente y de errarlos como si fueran animales.
Es más, fue hasta 1536 que un papa, el Papa Paulo III, no recuerdo, quinto, determinó que los pobladores originarios no eran animales, pero hasta entonces los trataban como tales. Entonces, de esta forma fue que los españoles lograron invadir estas tierras, y sí fue con aliados indígenas, pero aliados que no sabían a lo que iba a conducir esta alianza. Una cosa importante es de que aquí en lo que hoy es la Ciudad de México, en México Tenochtitlán, se desarrolló la civilización más avanzada, una de las más avanzadas del mundo. En el mundo hay 5 civilizaciones originarias: la de Mesopotamia, la china, la del Valle Hindú, la inca y la de la náhuatl. Era una civilización muy, muy avanzada y además era original, totalmente diferente a la euroasiático. Era una sociedad en la que se desarrollaron, la ciudad estaba completamente urbanizada, era como una especie de Venecia, porque todo eran calles, pero con canales, corrían las calzadas y los canales, había un gran comercio en toda la cuenca. Aquí había 5 lagos: el de Jaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Y en estos 5 lagos pues había una vida pues muy, muy generosa, había todo tipo de aves, de peces, un medio ambiente muy, muy sano, mucho respeto por la naturaleza, incluso tenían drenajes, aprovechaban los desechos orgánicos para fertilizar la tierra. Cuitláhuac, Cuitlat quiere decir caca o mierda, entonces Cuitláhuac, que ahora es Tláhuac, nada más que le quitaron el cui, es donde se procesaban todos los desechos orgánicos. La vida estaba organizada en familias calpulis, que eran como clanes. Cada calpuli, una cuestión importante, producía sus propios alimentos: maíz, frijol, calabaza, chile. Entonces en cada calpuli tenían una autosuficiencia alimentaria, y en cada calpuli también hacían sus propios fertilizantes. Este modelo de vida pues creo que es algo que debemos de retomar, porque actualmente pues es absurdo que hay una guerra de Rusia y Ucrania y de repente pues encarecen los alimentos, que porque no hay fertilizantes, porque el 30% se traen de Rusia, que está a 14,000 kilómetros, y un 20% de China, que está a 17,000 kilómetros. En lugar de producir tus fertilizantes en tu propio lugar, que además un fertilizante natural enriquece la tierra, y los fertilizantes químicos, que es lo que están usando ahorita, pues te dan una buena cosecha 1 año o 2, pero contaminan la tierra, el aire, el agua, etcétera. Y es algo irracional. El modo que ellos tenían de vida era muy, muy sustentable, tenían un muy buen manejo del agua. Había 2 grandes acueductos, uno salía de aquí de Azcapotzalco y otro de Chapultepec, porque el agua de Texcoco era agua salada. Entonces para obtener agua dulce la obtenían de Azcapotzalco y de Chapultepec. Fue una sociedad en la que todas las personas tenían resueltas sus necesidades, porque en el calpuli cuidaban de todos los niños, y además los ancianos, a diferencia de la ciudad actual, que son marginados, los ancianos ocupaban un lugar muy importante como fuente de experiencia, de sabiduría. Entonces, bueno, había una armonía en los calpulis y un sistema de gobierno pues bastante democrático, porque cada calpuli nombraba a sus representantes en la asamblea. Todo lo hacían por dualidades, entonces elegían a 2.
y de cada calpulli surgía un consejo que era el que mandaba. El consejo que le llamaban tlactocan, tlactli es hablar, can lugar, tlactocan es lugar donde se habla. Ahí se juntaban los consejeros, hablaban en sentido contrario a la manecilla del reloj, hasta que se ponían de acuerdo y entonces ya tomaban la decisión. Este consejo tenía dos funcionarios, el tlactuani y el cihuacóatl. El tlactuani quiere decir el vocero. El cihuacóatl era como el administrador interno. Entonces había esta dualidad. En la historia oficial nos dicen que no, que los mexicanos somos autoritarios por naturaleza, porque había tlatoanis que eran déspotas y el tlatoani no era ni rey ni emperador, no mandaba, mandaban los consejos y el tlatoani era el que implementaba las decisiones del consejo. Y en todo tenían dualidades, había, por ejemplo, en el ejército había dos generales, no uno, como jefe del ejército. Uno era el tlacotecat, que era el encargado de los hombres, de los soldados, y otro el tlaxcaltecat, que era el encargado de las armas. A nivel espiritual, a nivel de los jueces, siempre se manejaban por dualidades. Inclusive en la religión. En la religión, la máxima energía suprema era Ometeot. Teot lo traducen como Dios, pero podemos también llamarlo como energía. Ome es dos, el Ometeot es la energía dual compuesta por Ometecutli y Omecihuatl. O sea que la máxima, o sea, Dios no era hombre, era hombre-mujer. Esto incluso en nuestra cultura mexicana todavía lo podemos ver porque aquí en México, pues la Virgen de Guadalupe pues, la rifa, ¿no? Casi a la par de Jesucristo, porque nuestra cultura era respetando esta dualidad. Comprendían que todo en la vida es dual, la vida, la muerte, mujer, el hombre, el día, la noche, lo frío, lo caliente, lo alto, lo bajo, todo en la vida es dual y entonces ellos vivían mucho conforme a la naturaleza y bueno, tenían grandes avances en urbanismo, a diferencia de las ciudades europeas, pues que pues son un caos. Aquí todo estaba perfectamente planificado. Es más, todas las grandes vialidades centrales aquí en la ciudad son prehispánicas. Por ejemplo, Tlalpan, por ejemplo, aquí la avenida Azcapotzalco, la avenida Camarones, Nonualco, Lázaro Cárdenas, es más, Parque Vía, toda esta red urbana es prehispánica. Entonces eran arquitectos e ingenieros de primer orden. Como que los que no están interesados, pues se pueden salir, ¿no? Pues es que ella platiquen. ¿Mandé? Ah, pues sí, porque me distrae. Entonces, tenían un gran urbanismo, era una ciudad llena de murales. Bueno, hoy vemos los teocalis o que les llaman pirámides, pues de piedra, pero todo era con un colorido muy, muy intenso. México le ha dado al mundo el muralismo. En el siglo XX México fue bastante notable por los grandes murales mexicanos, pero esta es una herencia también precuautémica. En el siglo XX, bueno, se destacaron grandes muralistas, Siqueiros, Diego Rivera, Orozco, mujeres como Aurora Reyes, pero pues son continuadores de esta gran tradición. Estaban muy avanzados en astronomía. Por ejemplo, el calendario de ellos era exacto. A diferencia del europeo, en el europeo pues es un desmadre porque hay días de 28 días, de 29, de 30, 31. Y aquí no, aquí cada año era exacto. Y un año terminaba a las 12 de la noche, otro a las 6 de la mañana, otro a las 12 del día. Y así hacían que cada año empatara perfectamente. Eran expertos en matemáticas, en geometría
¿Cuándo han visto, en la arquitectura, cuándo han visto ustedes que con un terremoto se afecte un teocalli, una pirámide? O sea, todo lo hacían perfectamente bien. Tenían grandes... México es uno de los países con mayor variedad de flora y de fauna del mundo. Pero esto, además de la orografía, es porque durante miles de años ellos estudiaban a todos los animales, tenían apiarios, tenían aviarios, tenían zoológicos que no hubo en Europa hasta 150 años después, tenían jardines botánicos, también desarrollaron muchísimo la herbolaria y toda clase de flores, de frutos, 150 años antes que Europa, ¿no? Entonces era una sociedad muy avanzada, que desde luego pues los invasores lo distorsionaron todo y nos pintan como una sociedad donde pues era lo que había era sacrificios humanos y éramos unos salvajes, y qué bueno que llegaron los españoles, porque si no nos íbamos a acabar de matar y de comernos los unos a los otros, ¿no? Y esas son las historias. Es más, Lina, ahorita ustedes van a cualquier centro arqueológico con un guía y agarra, y aquí ponían los corazones, y con esto y entonces inventaron unas historias que se explican por qué. Porque bueno, los que eran salvajes eran ellos, los europeos. En aquella época eran muy ignorantes, creían, había una idea general de que la Tierra era plana. Entonces, el marinero que se alejara, pues iba a llegar a un lugar donde el agua iba a estar cada vez más caliente hasta que se iba a caer en un precipicio. Entonces los marineros no querían alejarse de las costas. Entonces la reina Isabel, el 21 de mayo de 1499, sacó un decreto en el que dice que pueden salir libres los presos por asesinatos, violaciones, robos, los presos que tuvieran pena de muerte o cadena perpetua, que quisieran salir libres, podían embarcarse a conquistar el Nuevo Mundo. Entonces la gente que llegó a estas tierras, porque bueno, nosotros pues no estamos contra los españoles, en España había gente muy buena onda, muy trabajadora y de lo mejor, pero los que llegaron aquí eran verdaderos psicóticos, que si ustedes observan, pues acabaron con toda, en las Antillas, acabaron con toda la población. Ustedes van a Trinidad y Tobago, a Cuba, a Puerto Rico, a Jamaica, a cualquier isla del Caribe, pues hay negros, hay mulatos, hay blancos, pero no hay indígenas. Y eran como 8 millones. Y los mataron a todos. A ellos les interesaba el oro y párenle, ¿no? Incluso tenían un deporte que era formar a mujeres embarazadas y competir a ver quién de un tajo de espada mataba a la mujer y al bebé, ¿no? O sea, eran enfermos. Hubo frailes, bueno, Bartolomé de las Casas estaba en Cuba y una vez en una aldea con un capitán, Nicolás de Obando, hicieron una matazón y ya Bartolomé no soportó más, entonces se metió de religioso y luego se fue a España y se dedicó toda su vida a denunciar estos crímenes. Lo mismo en lo que le llamaban la Española, que hoy es Santo Domingo y Haití. Frailes dominicos, Antón de Montesinos, una vez un domingo en una misa les dijo a los españoles que todos iban a ir al infierno por los crímenes que estaban cometiendo, y entonces lanzan a España a la corte y informan allá pues todas las barbaridades que estaban cometiendo los conquistadores, como se llamaban, o que pues eran invasores de tierras que durante miles de años tenían dueño. Y entonces en España sacaron varias leyes, unas de ellas se llamaron las leyes de Burgos en 1513, donde decían que no podían adueñarse de la tierra ni meterse con la gente a menos que hubiera sacrificios humanos y sodomía. Sodomía es el acto homosexual, y que entonces sí se justificaban. A raíz de esto, cualquier español que llegaba a cualquier lugar, lo primero que hacía era denunciar que había sacrificios humanos.
Y esto lo vino a repetir y a repetir la historia y hasta la actualidad siguen con esos cuentos. Y hay historias, por ejemplo, que cuando se inauguró el Templo Mayor hubo 20,000 sacrificados, ¿no? Además te ponen de que le sacaban el corazón, los acostaban y sacaban el corazón, como si fuera pelar un plátano, ¿no? Cuando pregúntenle a un cardiólogo cuánto tarda en llegar al corazón, media hora, el tórax es la parte más fuerte, más firme, con cierre eléctrica media hora y es muy, muy complicado así como para que sea como nos lo pintan, ¿no? De meter la mano, sacar el corazón y punto, ¿no? Lo que sí hacían era ofrecer sangre. Por ejemplo, cuando se inaugura el Huey Teocalli, seguramente sí hubo 20,000 gentes que ofrecieron gotas de sangre. Se picaban la punta de los dedos o de las orejas y derramaban 5 gotas de sangre y era su ofrenda a la tierra. Entonces, que 20,000 gentes ofrendaron gotas de sangre, pues eso sí. Pero que en un día le sacaron el corazón a 20,000 gentes, pues es algo totalmente absurdo, ¿no? Hernán Cortés escribió en su momento que él no vio ningún sacrificio humano, que porque él los prohibió. Y bueno, esto es absurdo, es como si Estados Unidos invade Irak y dice, a ver, ya no, prohibido fumar y ya al otro día ya nadie fuma. Pues, o sea, una cultura y una costumbre pues no se erradica pues no de la noche a la mañana, ni siquiera en 20 años, ¿no? Cuando el sitio de Tenochtitlan, que duró 80 días, hubo un momento en que no tenían que comer porque les cortaron el agua y les cortaron todo el abasto. Dicen las crónicas que comían corteza de árbol, lagartijas, polvo de ladrillo. No tenían que comer. Si, como dicen, eran caníbales, pues el sitio no hubiera durado 80 años, porque había 300,000, pues hubieran tenido para subsistir. Dicen, no, es que nada más se comían a los extranjeros. Bueno, en Tenochtitlan había barrios de extranjeros. ¿Por qué estaban muriéndose de hambre y no hay ningún sacrificio humano? Pues porque no era una costumbre. Y todos los dichos sobre sacrificios humanos siempre son de que me enteré, me dijeron. Son muy escasas las veces que un español dice que vio un sacrificio humano, pero una de ellas en la verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo dice que él vio un sacrificio humano, que estaba en Tacuba y vio cómo sacrificaron a 6 personas en el Zócalo. Entonces, bueno, yo les pido que vayamos todos ahorita a Tacuba a ver si de Tacuba podemos ver qué está pasando en el Zócalo. Entonces, bueno, esa es la historia que construyeron, de que éramos un pueblo de salvajes. Actualmente estamos en el neocolonialismo y hay cosas parecidas. Por ejemplo, los Estados Unidos pues nos quieren pintar a los mexicanos como salvajes por todas las matanzas, la violencia, los cárteles de la droga, etcétera. Pero ¿quién genera eso? ¿Quién compra las drogas? ¿Quién lava el dinero? ¿Quién da las armas? ¿Quién arma a los diferentes cárteles? Pues los Estados Unidos. Entonces, el problema viene de Estados Unidos, pero los salvajes somos nosotros. De modo que con todas estas historias y con el dicho de que aquí eran unos tiranos, pues llevan siglos justificando esta invasión hasta la fecha, porque todavía en 2021 hubo una oleada de escritores. No fue conquista, fue una revolución casi interna de todos contra los mexicas, ¿no? Y pues es la visión hispanista. Y en sí toda la historia, aquí en este libro de Moctezuma y la Náhuac, ahí lo detallo. Resulta que Hernán Cortés viene a estas tierras huyendo del virrey de Cuba. En aquella época había una ley que era la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que decía que nadie podía conquistar
y esta ley databa desde el siglo XIII, que nadie podía conquistar sin permiso del rey, y el que conquistara sin permiso del rey era pena de muerte. Hernán Cortés no tenía permiso del rey. Es más, ni el virrey de Cuba tenía permiso. Apenas estaban gestionando allá en la corte española. Hernán Cortés llega a esta tierra y bueno, invade, a traición, se apodera de todo, en fin. Al final, cuando se sienta tranquilamente, ya después de que pasó todo, a escribir las cartas de relación, pues él no podía decir la verdad, porque a cada español que regresaba después de venir a las conquistas le hacían un juicio de residencia. Entonces Hernán Cortés sabía que le iban a hacer un juicio de residencia. Él había estudiado leyes en Salamanca, había sido escribano en Santo Domingo, era un leguleyo, entonces a la hora de escribir sus cartas, pues no podía poner una palabra que lo condenara, y entonces inventó pues que él llegó aquí y que Moctezuma lo confundió. O sea, bueno, Moctezuma, que era un tirano, un déspota, pero cobarde y llorón, y todo lo confundió, y entonces le dio todo voluntariamente. Y el cuento de Hernán Cortés es que Moctezuma le dice, es que hay un señor que es el dueño de esta tierra, y nosotros aquí nada más estamos cuidándole la tierra, y seguramente tú vienes de parte de ese señor, entonces ten el reino. O sea, la cosa más absurda. Después inventaron que los confundieron con dioses, pero si ustedes leen la carta de relación de Hernán Cortés, dice que los confundieron con enviados de un señor que era el dueño de la tierra. Bueno, aquí no había señores, no había propiedad privada de la tierra, no había feudalismo, no había reinos. Entonces que Moctezuma, no, pues tú seguramente tú eres el dueño, no, ten el reino. Pero bueno, con toda esta historia, Hernán Cortés, pues le echa la culpa a no, pues el pendejo de Moctezuma me dio todo, y pues yo nada más lo agarré como blanca palomita para el rey, y entonces yo no cometí ningún delito. Y después, pues también inventó que pues a Moctezuma, no, pues es que como nos ayudó en todo y era un cobarde, pues su mismo pueblo lo mató, ¿no? Y esa es la historia que todavía siguen repitiendo en una enorme cantidad de textos. ¿Cuál fue la realidad? Bueno, la realidad es que aquí tenían otra cultura, aquí recibían al visitante. Cuando Hernán Cortés pide visitar a México Tenochtitlan, pues acceden, salen a recibirlo, y bueno, salen a recibirlo pues desarmados. Por ejemplo, me invitan aquí a la Normal, yo llego, no van a estar todos con sus metralletas, o sea, y entonces lo reciben todos pero además eran muy educados. Entonces salen todos los tlatoanis de la Confederación, 33 tlatoanis, a recibirlo, y los llevan al Palacio de Axayacat, donde los iban a alojar. Entrando al Palacio de Axayacat, sacan las armas los españoles y secuestran a todos los dirigentes, y ponen 2 cañones en la puerta. Y entonces quedan todos secuestrados. Esto, el único que lo dice claramente es Bartolomé de las Casas, porque él pues no era parte de los criminales, pero todos los cronistas militares pues inventan el otro cuento, ¿no? De que no, pues Moctezuma ayudó en todo, pero luego pues tuvimos que ponerlo preso porque hubo en fin. Toda una historia llena de mentiras arreglada por Hernán Cortés para ocultar todos sus crímenes. Ya estando todos secuestrados, una técnica que tenían era, porque no nada más fue aquí, también en las Antillas, en Cuba, en la Española, también en Perú, en Guatemala, en todos lados tenían la misma técnica. Acercarse al dirigente, secuestrarlo, luego pedir rescate en oro. Al que traía el oro lo secuestraban también para tener a todos los dirigentes presos, y luego dar golpes de terror, masacrando a la población para que pues todo el mundo estuviera empanicado. Técnicas que siguen actualmente. Cada que por ejemplo, Estados Unidos invade Irak o Afganistán, y de repente nos enteramos de que no, un bombazo en una boda y mataron a 40, o que bombardearon una carretera tal, y dicen, no, son daños colaterales.
No, es una técnica para paralizar a las poblaciones. Que bueno, en su forma más brutal es la que está empleando Israel, ¿no? Haciendo un verdadero genocidio, y con todo el apoyo de Estados Unidos, le acaban todavía de aprobar la semana pasada otros 26 mil millones de dólares para apoyar a Israel. Por cierto que la juventud norteamericana pues ya se puso las pilas y ahorita hay una oleada de protestas en más de medio centenar de universidades, pero bueno, los demócratas, la democracia americana lo que está haciendo es reprimir brutalmente a los jóvenes, cuyo pecado es manifestarse pacíficamente pidiendo paz, que cese el fuego. Y llega la policía y sobre de ellos, ¿no? Bueno, entonces esa era otra técnica. La aplicaron aquí con la matanza de la fiesta de Toscat. Era una fiesta tradicional, la de Toscat, salen miles de danzantes, todos ataviados con joyas, plumajes, pues gran cantidad de oro. Aquí no había propiedad privada, no había una ciudad mercantil, el oro se lucía, no se enterraba, en Europa lo enterraban, lo atesoraban, aquí no, aquí era para lucirse, como las plumas. Por eso el famoso tesoro de Moctezuma, por el que torturaron a Cuauhtémoc, no existía. Total, salen los jóvenes y hace una gran matanza Pedro de Alvarado, y esto provoca, pues, en lugar de que se llenaran de pánico, pues que ya hubiera una reacción de ya no mandarles alimentos. Le estaban mandando alimentos al Palacio de Axayácatl porque tenían presos a todos. Y pues ni modo, ¿no? Pero ya después de la matanza de Toscat dejan de mandarles alimentos, y ya después de varios días Cortés furioso le dice a Moctezuma, perro, haz que nos traigan abasto. Moctezuma le dice, esa orden la tengo que dar yo o un enviado mío. A su rehén, a su secuestrado no le iba a dejar salir. Entonces Moctezuma tampoco iba a dejar salir a un hijo de Moctezuma porque creían que aquí había monarquía. Entonces no podían salir a alguien que pudiera convertirse en rey. Aquí no había monarquía. Aquí, dentro del calpulli gobernante, elegían a quien tenía mayores méritos. Pero entonces, por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino de Cuitláhuac, Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma, Moctezuma era sobrino de Ahuizot, que fue el anterior, Ahuizot era sobrino de... Ahuizot era hermano de Tizoc, Tizoc era hermano de Axayácatl, Axayácatl era nieto de Moctezuma y Huilcamina. Entonces, dentro del calpulli podía ser el nieto, el hermano, el sobrino. No había monarquía. Entonces, Moctezuma hábilmente le propone a Cortés que salga Cuitláhuac. Pero el consejo que estaba prisionero y Moctezuma le dicen a Cuitláhuac, sal y da guerra a muerte. Nos van a matar a todos, pero tú sal y ya encabeza la guerra. Entonces sale Cuitláhuac, comienza el ataque, y Cortés no entiende cómo, teniendo secuestrado a Moctezuma, pues los atacaban. Pensaron que Cuitláhuac se había rebelado. Luego sacan a Moctezuma a la azotea para que la gente, al ver al secuestrado, se calmara. Lo sacan encadenado y amenazándolo con cuchillos. Moctezuma no habla. Si le toca una pedrada es porque lo sacan en medio de la lluvia de piedras, de flechas. Entonces, ya que vieron que no les servía ya el rehén, pues lo matan. Todavía lo vuelven a sacar a la azotea ya muerto. Y como no paraba el ataque, entonces ellos observaron después de la matanza de Toscat que se tomaban varios días para honras fúnebres. Entonces avientan el cadáver de Moctezuma y de Izcuatzin, que era el Tlatoani de Tlatelolco, para que en lo que los enterraban y ellos pudieran escapar. Esa noche no nada más mataron a Moctezuma, mataron a la mayoría de los tlatoanis que tenían presos, mataron al tlatoani de Tacuba, Titicahuatzin, mataron al de Coyoacán,
a Cacama, de Texcoco, hicieron una matazón y sus familias. Mataron a la mamá de Moctezuma, Xochicuellas, mataron a 13 de sus hijos, fue una masacre. El caso es que después de esto salen huyendo, los descubre una mujer, Cuitláhuac les da la guerra y les da ellos llamaron la noche triste, nosotros llamamos la noche victoriosa. Y bueno, esa fue la realidad, pero todos los escritos de Hernán Cortés y de todos los cronistas militares, a ningún cronista militar iba a decir otra cosa. Porque además Hernán Cortés mataba, o sea, no se andaba con cuentas. Hasta su esposa Catalina Juárez la mató en Coyoacán. En fin, era una gente muy temible, ¿no? Entonces, pues ningún cronista militar iba a dar otra versión. Además, el rey, aunque a lo mejor pues, se medio dio cuenta de algunas cosas, pues le empezaron a llegar barcos y barcos y barcos llenos de oro. Entonces, pues los sobornó, o sea, pues no les convenía rascarle. Pero además, para el mismo Imperio Español, pues justificaba su dominio porque decía, no, es que voluntariamente aquí había un emperador y el emperador nos dio el reino y pues ya es del rey de España, ¿no? Entonces, durante la colonia, pues las únicas versiones que se difundieron fueron las de los cronistas militares. Luego llegaron los religiosos en 1524. Ellos llegaron después, entonces se enteraron de muchas cosas y ya hubo algunas otras versiones. Por ejemplo, sobre la muerte de Moctezuma, todos los cronistas militares dicen que lo mataron los mexicas. Los cronistas religiosos dicen que lo mataron los españoles. Y lo mismo los cronistas indígenas. Pero bueno, aún así, los cronistas religiosos pues querían pues aculturizar aquí a la gente. No había uno de los que recogió mucho las tradiciones fue Fray Bernardino de Sahagún. Y él tenía un dicho. Él llegó hasta 1528. Tenía un dicho que es conocer para extirpar. Entonces, bueno, ellos quisieron adentrarse en la cultura, pero para pues adecuarla a las creencias europeas. Bueno, y es en este contexto en el que escriben todos los cronistas, ¿no? Por ejemplo, Fernando de Alba Istlizóchitl. Istlizóchitl es nieto, Fernando de Alba Istlizóchitl es nieto de Istlizóchitl, que fue el que traicionó a la Triple Alianza. En Texcoco, al morir Nezahualpili, que era el hijo de Nezahualcóyotl, lo sucedió Cacama, pero su hermano Istlizóchitl a fuerzas quería él tener el poder, entonces se rebeló, se alió a otros pueblos y estaba en rebelión contra Texcoco, pero no había roto con la Triple Alianza. Al llegar los españoles, se alía con los españoles y fue factor fundamental para el triunfo de Hernán Cortés, pero pues fue un traidor. Entonces, bueno, el nieto de Istlizóchitl, Fernando de Alba de Istlizóchitl, escribe crónicas, pero pues hay que entender de qué familia viene. Ya hay otras, muchas crónicas, los anales de Tlatelolco, el Códice Ramírez, en fin, pero si analizamos, todas son escritas en la colonia. Lo mismo los informantes de Sahagún, pues escribieron en Santiago Tlatelolco, todos en la colonia bajo la supervisión de la corona y de la Inquisición. Entonces, cuidadito te sales del guión porque te dan cuello, ¿no? Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, a pesar de que pues, él lo que quería era adoctrinar a los indígenas, le censuraron 3 veces sus escritos. O sea, tuvo que escribirlo 3 veces, sufrió 2 veces los mandó a España y los censuraron, se los desaparecieron y tuvo que una segunda y tercera vez para que por fin le publicaran sus escritos. En fin, así fue como se impone la colonia española. De inmediato se apoderan de todo el centro de la ciudad. O sea, todo el primer cuadro pues se lo agandallaron los españoles. Y hicieron pues lo que podemos llamar como el primer apartheid, porque hicieron lo que ellos llamaban la República de los Españoles y la República de Indios.
y el cuadro, el área de la República de los Españoles, pues estaba controlado por ellos, ¿no? Totalmente. Algo así como lo que está haciendo Israel en Palestina, que ocupa territorios, y que incluso los palestinos para andar en Cisjordania, en su propia tierra, pues tienen que pasar retenes de soldados israelíes y hay pasos cerrados. En lugar de ir a 100 metros, tienen que dar una vuelta de kilómetros porque está cerrado, en fin. Bueno, todo eso se aplicó aquí, ¿no? Aquí se estableció esta división. Azcapotzalco, por ejemplo, era República de Indios. Y aquí sí, pues sus aliados de Hernán Cortés, pues, o sea, los españoles se agandallaron absolutamente todo. Una primera institución que impusieron fue la encomienda, y los indígenas prácticamente fueron esclavizados, murió una gran cantidad. Cuando llega Hernán Cortés había de 25 a 30 millones de habitantes. En 1650 quedaba 1.200.000, o sea, de cada 15 personas murieron 14. Muchas por la epidemia, las epidemias de viruela. Aquí eran muy, muy limpios, se bañaban hasta 2 veces al día y todo, barrían diario las calles, eran muy, muy limpios, tenían drenajes. En Europa eran súper mega cochinos, no se bañaban. La reina Isabel presumía que se había bañado 2 veces en su vida, cuando nació y cuando se casó. No se bañaban, por eso inventaron los perfumes, ¿no? Para tapar la pestilencia. No tenían baños, en los castillos hacían en un rincón, o si lo tiraban afuera, lo tiraban a los fosos, imagínense la peste. Abrían la ventana y tiraban los miados a la calle. ¡Aguas! Por eso se inventaron esos sombreros grandes, porque pues, por si ibas caminando y te caía algo, pues te quitabas el sombrero y ya, ¿no? Entonces, bueno, era una sociedad pues muy resistente a las bacterias. Habían tenido epidemias, hubo una epidemia en el siglo XIV donde murió 1 de cada 3 europeos. Entonces ya estaban bien curtiditos, pero aquí no tenían defensas. Entonces traen la viruela, no se sabe si a propósito o no, porque la guerra bacteriológica pues era común en la Edad Media. Ustedes pueden ver hasta en las películas cómo luego metían gente apestada a los pozos de agua o aventaban cuando había un sitio amurallado cadáveres de leprosos para que enfermaran al enemigo, etc. Entonces ya usaban la guerra bacteriológica. Entonces puede ser que a los que llegaron con viruela los haya sido consciente o no. El caso es que la viruela pues sí arrasó con muchísima gente. El mismo Cuitláhuac, él había estado invicto. Cuitláhuac es un gran héroe y además invicto, nunca pudieron con él, pero le dio viruela y pues ahí murió, ¿no? Y ya al final en la toma de Tenochtitlán, gran parte de la derrota pues se debió a que los ejércitos estaban diezmados por la viruela. Y bueno, hubo muchos otros factores. Uno de ellos es este modo de encontrarse en que los españoles, pues sin decir aguaba, empezaban a matar, y aquí no, aquí platicaban, y entonces en lo que aquí medio que querían platicar, pues ya. Además, los españoles decían una cosa y les creían, pero luego hacían otra, ¿no? Tenían caballos, aquí no, tenían armaduras, aquí las armas eran de madera, de algodón, tenían mallas de algodón, armas de obsidiana, de madera. Los españoles traían fusiles, cañones, armaduras de metal, en fin. Un español en un caballo con su armadura, el caballo también con su armadura y su pica y su fusil, pues podía matar a 30 o 40 pues, con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, bueno, todo esto contribuyó a la derrota, más este engaño a muchos pueblos que se aliaron con Hernán Cortés, pero en otra lógica. Y fue así ya como se impuso la colonia. Desde entonces cambió el gobierno.
porque el que mandaba directamente era el rey a través de un virrey. Ya jamás se eligió democráticamente a ninguna autoridad. Además comenzó la corrupción porque el rey vendía los puestos. Todos los puestos se compraban. Entonces, bueno, tú te comprabas tu puesto de alcalde y pues tenías que resarcir la inversión, ¿no? La corrupción la introdujeron los españoles. Hernán Cortés, cuando en Veracruz forma el primer municipio, cuenta Bernal Díaz del Castillo que en la noche estaba entre los soldados repartiendo apapachos y oro. Ya el otro día fue la elección. Entonces Hernán Cortés compró la elección, pero además también rasuró el padrón porque a todos los partidarios de Diego Velázquez los mandó a otro lado y en el momento en que votaron nada más estaba su gente de Hernán Cortés. Entonces, bueno, se introduce la corrupción, el alcoholismo. Aquí no había alcoholismo, solamente bebían en ceremonias los ancianos. Los jóvenes no bebían, era muy penado, no existía el alcoholismo, pero ya en la colonia, pues para poder controlar a la población, pues sembraron campos enteros de magueyales y pues a los indígenas, pero además ya castigados, deprimidos, pues le entraron duro al pulque y se desarrolló el alcoholismo, también las guerras internas. Ya en la colonia el rey era dueño de todas las tierras, entonces daba mercedes. Y a los pueblos, cuando les daba una merced, siempre se cuidaban de darle un pedazo de tierra, el mismo pedazo de tierra, a un pueblo y a otro. Y entonces los dos tenían papeles de que eran dueños. Y entonces hacían guerras de años entre los mismos pueblos indígenas. Algo como lo que pasa actualmente, ¿no? Con los carteles de la droga, que agarran los gringos y le dan armas aquí y acá y ahora mátense, ¿no? Porque un pueblo fragmentado, dividido, violentado, pues no se va a organizar para ser libre, soberano, ¿no? Fue entonces también cuando se introdujo el patriarcado. Antes de la invasión española, la mujer jugaba un papel muy importante, desarrollaba actividad económica, sembraban, vendían, eran comerciantes, podía ser sacerdotisas, había asamblea de hombres y asamblea de mujeres, en fin, tenían un papel de mucho respeto. Ya en la colonia, pues la mujer quedó totalmente marginada. En la colonia, pues la mujer no podía tener propiedad. Cuando una mujer se casaba, si tenía alguna propiedad, era del marido. La mujer no podía tener propiedad, la mujer tenía que estar encerrada en su casa. Solamente podía salir acompañada por un hombre. Si no, no salía. Bueno, y eso sí le daban permiso. Y si salía acompañada por tres, pues entonces ya era mal visto, ¿no? Al mismo tiempo se generó la prostitución, cosa que tampoco existía previamente, y pues con esta idea patriarcal, machista, de que el hombre tiene que satisfacer sus necesidades, pues se creó pues redes de prostitución. La mujer no era libre ni siquiera para casarse, eran los padres los que le escogían marido, y generalmente pues buscaban a alguien de lana, ¿no? Y pues no importaba si fuera viejo, feo, de mal carácter, no, lo importante es que tuviera lana, ¿no? Y si la mujer no aceptaba el matrimonio, entonces la metían a un convento. En los conventos pues metían a las prostitutas, a la gente, a la mujer muy pobre, luego la metían al convento para que no se fuera a prostituir. A las chavas rebeldes en su familia, pues al convento. Si llegaba el novio a raptársela y huían los dos del convento, la policía los agarraba y metía al joven a la cárcel y a la mujer otra vez la metía al convento. Y pues desde luego la mujer estaba en el ámbito del hogar y si quería tener un empleo solamente con permiso del marido, ¿no? Y además se formó este ambiente de acusar a todas las mujeres
pues inteligentes, de conocimiento, que supieran medicina, en fin, gentes de valía las acusaban de bruja. Entonces, con que una vecina envidiosa fuera a la Inquisición a acusar de bruja a la vecina, pues las encerraban, las torturaban, llegaban al extremo hasta de quemarlas vivas, ¿no? La Inquisición. Entonces, esta sujeción de la mujer, así de forma brutal, se empezó a dar en la colonia. Ni siquiera podían cocinar libremente. Hubo épocas en que les prohibían cocinar con maíz o zapote o guanábanas porque eran alimentos de esta tierra y querían que se acostumbraran al pan de trigo en lugar de las tortillas. Entonces, bueno, fue un control absoluto de la mujer y desde luego de los pueblos. Durante la colonia hubo más de 100 rebeliones en todo el territorio. Aquí en la Ciudad de México hubo una rebelión de los mexicas en 1531, hubo otra rebelión en 1558 aquí en la ciudad, hubo otro gran tumulto en 1624, en 1629, en 1612, por ejemplo, bueno, porque trajeron muchísimos esclavos negros, como aquí murió muchísima población indígena, los europeos en África llegaban, rodeaban aldeas, como ellos tenían armas, secuestraban a toda una aldea, la metían en un barco y a venderlos como esclavos. Secuestraron como a 30 millones de personas en África, una gran parte murió porque en el camino se hundía el barco o si había una rebelión, se hundía el barco, cualquiera que se enfermara lo tiraban al mar para que no contagiara a otros. Total, así fue como se introdujo aquí la esclavitud de los negros y desde luego que también hubo rebeliones de población negra, afromexicana, y había mucho miedo. Prohibían reuniones de más de 12 gentes, hubo épocas, bueno, iba cambiando, pero hubo épocas en que no permitían a 3 gentes platicando en la calle. Hubo una ocasión en que corrió el rumor de que se iban a sublevar los negros, entonces la autoridad pues se agarró a 33, les cortó la cabeza y los puso aquí en el Zócalo en picas, ¿no? Como escarmiento, ¿no? Para que no se les ocurriera a los demás hacer lo mismo. Hubo otra gran rebelión en 1692 y bueno, en la ciudad pues se fue conformando por el robo de tierra, todas las haciendas, los ranchos, pues eran lo que anteriormente era la tierra de los pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, que la hacienda del Rosario, que la hacienda de Clavería, eran tierra de los pueblos que el rey les daba una merced a españoles para que se adueñaran de la tierra, y a los pueblos pues les dejaban nada más parte de lo que era suyo. Por ejemplo, a Iztlizóchitl, su gran aliado, el gran traidor, y al final cuando Iztlizóchitl pues, le pide tierras, pues nada más le da una tercera parte de las que ya eran de él, ¿no? Bueno, entonces sí, el colonialismo fue muy gandalla, por decirlo mal y pronto. Y bueno, en este clima es cuando se empieza a formar la nacionalidad, la nación mexicana, en oposición a los españoles. La identidad mexicana se forma en la lucha, no importa si eras indígena, si eras negro, mulato, o criollo, pobre, todo aquel que luchaba contra el dominio español, pues fue lo que formó la nación mexicana, que se logró después de estas 100 rebeliones que hubo durante la colonia. Cuando llegó el momento de que se unificaron estos diversos movimientos, es cuando se logra la independencia. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué no tomó Hidalgo la Ciudad de México? Nos dicen que nadie sabe por qué no la tomó, si ya la tenía enfrente, y dan toda una serie de historias, ¿no? de por qué no tomó la ciudad, cuando es totalmente explicable que Hidalgo no haya tomado la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando él empieza la lucha, se levantan todos los pueblos del Bajío.
Pero cuando él llega a Toluca, ahí la población no jaló, y aquí en la Ciudad de México la gente estaba espantada, ¿no? En el Monte de las Cruces da una batalla que él gana, pero pierde la mitad de sus municiones y además la mitad de su ejército. Y aquí el virrey estaba bien armado y estaba esperándolo. Le dio orden a Calleja, que venía de San Luis Potosí. Entonces, si Hidalgo ataca la Ciudad de México, pues se lo podían haber agarrado entre dos fuegos, ¿no? Por atrás Calleja y aquí las fuerzas del virrey. Pero además aquí la gente no se levantó, a diferencia de lo que pasó en San Miguel, en Celaya, en Guanajuato. Aquí la gente no se levantó. Pero lo más importante es que se hicieron una serie de historias, pues de que casi les pusieron cuernos y cola de diablo, que eran unos satánicos, que eran enemigos, en fin, eran unos monstruos, y la gente no sabía ni por qué era la rebelión. Entonces, si por ejemplo Hidalgo es derrotado aquí en la Ciudad de México, hubieran quedado como unos locos que se levantaron y no hubiera quedado clara el programa. Hidalgo se retira y es en Guadalajara en diciembre cuando abole la esclavitud, abole los tributos, saca un periódico, El Despertador Americano. Entonces, en diciembre ya quedó claro cuál era el fin de la independencia. Si aquí lo hubieran derrotado en la ciudad, hubiera quedado como una explosión sin sentido, ¿no? Y Hidalgo había mandado a todo el país diferentes enviados para que hubiera un levantamiento nacional, por eso no tomó la Ciudad de México en ese momento. Y bueno, aquí también hay que recordar la lucha de grandes mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, porque cuando los descubren la conjura, su marido, bueno, todos sabemos la historia, la encierra, siendo que era en su casa donde estaban haciendo la conspiración. Josefa logra mandarle el recado ella le mandó el recado a Allende, pero Allende estaba con Hidalgo. Entonces le llega el recado a Aldama. Aldama va con el coronel realista Nicolás de la Canal, y el coronel realista, que simpatizaba con la independencia, le dio un salvoconducto. Entonces cuando llega Aldama con Allende, todo espantado, por cierto que agarró a Hidalgo, quiso explicar esto, agarró a Hidalgo, a ver, siéntate, a ver, un chocolatito, y hasta que no se tomó chocolatito ya lo escuchó, y entonces lo que estaban haciendo Allende y Aldama era ver por dónde se escapaban, con el salvoconducto que tenían. Pero Josefa le mandó el recado a Hidalgo que ya había que levantarse. Entonces Hidalgo dijo, pues, somos perdidos, hay que ir a agarrar gachupines, y da el grito, pero ahí el papel de Josefa pues es de primer orden, ¿no? Y bueno, hubo otras mujeres como Leona Vicario, también que también nació y vivió aquí en la Ciudad de México. Ella era rica, hija de un rico español. Quedó huérfana muy niña, bajo el cuidado de su tío Agustín Pomposo, que era un realista, asesor del virrey. Cuando la independencia hacía panfletos en contra de Hidalgo y en contra de los insurgentes. Y bueno, él era el tutor de Leona Vicario, y a pesar de eso, pues ella, bajita la mano, organizó una sociedad secreta, los Guadalupes, de gente rica, gente de bien, entre comillas, que iban a las fiestas del virrey y de su gente, y entonces se enteraban de todos los chismes, de los planes de los españoles, y le enteraban a Hidalgo y a Morelos, además de que les mandaban armas. En la casa de Leona Vicario, pues era un centro de distribución de armas a los insurgentes. Incluso en una ocasión, hasta una imprenta, había retenes, no era tan fácil, ¿no? Entonces se pusieron vestidos de esos que usaban las mujeres, así todos hacían pones, pero dentro del vestido traían las piezas de la imprenta. Entonces salieron que hacer un picnic fuera de la ciudad, pero lo que hicieron fue mandarle una imprenta a los insurgentes.
Después, bueno, descubrieron a Leona, la tuvieron presa en un convento. También a Josefa la tuvieron presa en un convento. Leona se escapó, se unió a los insurgentes y jugó un papel muy importante porque en aquella época todavía Hidalgo inicia la lucha contra el mal gobierno, pero de momento por táctica no rompe con Fernando VII. Pues por no espantar, la gente todavía le tenía gran respeto al rey. Y es Morelos y Leona Vicario los que rompen con otro. Por ejemplo, cuando muere Hidalgo, el que quedó a cargo fue Ignacio López Rayón con la Junta de Zitácuaro, y él lo que quería era darle la corona al rey Fernando VII. No quería abolir la monarquía. Entonces Leona Vicario y Morelos, en Sentimientos de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo, es cuando declaran la independencia, el 6 de noviembre de 1913, y además abolen la monarquía y establecen la república. Y detrás de todas esas ideas estaba Leona Vicario, pero como era mujer, porque bueno, el que redactó Sentimientos de la Nación, etcétera, fue su marido, Andrés Quintana Roo. Pero pues ella era más pila que Andrés Quintana Roo, entonces yo estoy seguro que gran parte de las ideas y del impulso era de Leona Vicario. Y bueno, a lo largo de la historia siempre la mujer jugó un papel muy, muy importante, pero pues no se le reconoce. Si vemos las historias, casi siempre son historias de los hombres, ¿no? Hubo otra mujer, Mariana del Toro, que era esposa del dueño de una mina de Guanajuato, la Valenciana, de un señor Lazarín, y ella empezó a hacer planes para secuestrar al virrey. Venegas la descubren, la meten a la cárcel y está encarcelada hasta la independencia, hasta 1821. Sale y a los 2-3 meses se muere porque no le fue bien en la cárcel. Entonces, bueno, es otra de las grandes heroínas. Hubo otra señora, Petra Turuel, que era esposa de un regidor realista, pero andaba enterándose de todo y pasando la información, y además ayudaba tremendamente a los insurgentes. Entonces, Mariana Rodríguez del Toro, Petra Turuel y muchas otras mujeres tienen que ser reconocidas por nuestra historia. Antes de la independencia, pues el gobierno de la ciudad pues dependía directamente del virrey. Hubo periodos en que el rey mandó un intendente, que era el que mandaba, pero pues, se perdió totalmente la democracia aquí en la ciudad. Y después de la independencia determinaron que como aquí era territorio federal, entonces tampoco tenía un gobierno propio, ni una constitución propia. Cuando México se volvió un país federal, pues este territorio pues, era dependiente totalmente del Ejecutivo, y entonces la ciudad nunca tuvo un gobierno propio. Bueno, otra cuestión que es importante mencionar de la colonia es que este era un lugar con grandes bosques, lagos, etc. Los españoles, como venían de una provincia extremeña donde no hay agua y eran enemigos del agua, desecaron los lagos. Aquí había 5 lagos. Hicieron el Tajo de Nochostengo y por allá sacaron todo el agua. Se apestaron todas las acequias, talaron los montes pues para obtener madera. Entonces produjeron una situación de deforestación, de asolve de canales, y hubo muchísimas inundaciones durante la colonia. Hubo inundaciones por ahí de 1648, 1678, 1707, 1732, 1747, 1795, porque la cuenca es naturalmente un lago. Entonces esta ciudad, pues lo natural pues, es que se inunde porque es una cuenca. Y como talaron todos los bosques, porque con los bosques pues, absorbían el agua, ¿no? Pero si erosionan la tierra, pues todo se venía a la ciudad. Y hubo ocasiones en que duraron años con inundaciones de medio metro de agua en el centro de la ciudad, ¿no?
Y otro fenómeno fue el de las pestes. Hubo grandes pestes en 1161, en 1779, 1784, 1797. Otra cuestión que afectó mucho es que prohibieron la producción local porque todo lo querían importar de España. Entonces, la gente que tenía producción local, que tenía alguna especialidad, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco la especialidad durante siglos eran orfebres, plateros, pues llegó un punto en que el virrey prohíbe en Azcapotzalco la producción de plata y lo que hace es introducir los cerdos, que aquí no existían, pero que es lo que les convenía a los españoles, que por cierto en Azcapotzalco todavía tenemos granjas de cerdos, cada vez menos, pero esto viene de la época colonial. Entonces decía que ya después de la independencia nunca hubo un gobierno propio, siempre esta ciudad se mantuvo controlada por el gobierno central. En la época de Porfirio Díaz, por ejemplo, bueno, la ciudad dependía del presidente, del gobernador, pero aquí en la ciudad de 1923 a 1928 hubo 122 gobernadores, entonces una táctica que tenían era constantemente estar cambiando la autoridad local para que no hubiera un poder real aquí de la gente. Lo mismo que en la colonia los virreyes los mandaban, pero duraban 3, 4, 6 años, ¿no? Para que no hubiera un poder local, un arraigo aquí en nuestra ciudad. ¿Qué horas son? Bueno. Bueno, entonces aquí le paro y si gustan abrimos paso a preguntas y intervenciones, por favor.